Y bueno, nuestro breve repaso de la unidad 3, Moni, de presentación de la unidad 3 y del primer texto en el ratito que nos queda. Eh, Acá están punteados autores y conceptos de la unidad 3. Sí, toda la unidad 3 va a girar en torno a estos autores, autores ya conocidos por ustedes. Uno nuevo es Jiménez, y quiero advertir algo, sobre todo porque los compañeros de este año son todos de música y de audiovisual, y el texto de José Jiménez, como suele pasar con las historias del arte, Jiménez trabaja mucho más el arte visual, el arte fundamentalmente plástico visual, y el recorrido que hace en la historia de Occidente está más apoyado, justamente toda su apoyatura gráfica tiene que ver con todo este desarrollo plástico a lo largo de la historia de Occidente, que por otro lado es el más conocido y próximo que hemos tenido nosotros también en nuestro sistema educativo. De tal modo que comentábamos con Mariana, porque Mariana decía, ese es nuestro gran déficit, que en general, si bien es muy interesante lo que plantea Jiménez, tiene referencias a la música, casi ninguna, al menos en esta parte, sí en otros textos de Jiménez, pero en esta parte al cine, mejor dicho, a todo lo audiovisual. Entonces acá, todo aporte que puedan hacer ustedes, los de música seguramente más porque tienen varias historias de la música, pero los de cine probablemente, si bien es un acontecimiento del siglo XX, obviamente todo el cine se basa en toda la historia del arte, y sobre todo de Occidente. Todo lo que ustedes vean que pueden aportar a este texto inicial de Jiménez, que vamos a trabajar ahora para la semana que viene, nos encantaría, porque la verdad que sería también un aporte para nuestra formación, ¿no? Por más que sabemos, pero tenemos bastante laguna también respecto de esto. Jiménez, acá hace un recorrido, vuelvan ustedes al colegio secundario, hace un recorrido muy de la organización de la historia arbitrariamente como le hizo la modernidad, ¿no? Antigua, media, moderna y contemporánea. Y en cada una de esas épocas va a poner cómo juega este fenómeno artístico que es el artista, la obra y el público, ¿no? Cómo juegan, y el arte en sí mismo, cómo va jugando en cada momento histórico. Y es muy interesante ir viendo cómo las categorías de arte que nosotros hay dentro de la palabra arte, y hoy más que nunca hemos vuelto a una definición amplia de arte, entonces entran muchísimos quehaceres artísticos, mucho más que los que entraban en ese modelo paradigma moderno. Vamos a ver que mucho de lo que nos parece hoy contemporáneo ya estaba gestado en el mundo griego respecto de este tipo de actividades, ¿no? Las que nosotros llamamos artísticas y otras. Y entonces, para los músicos, digo, algo muy interesante, esa primera distinción que van a ver ahí entre tecné y musiqué. Tecné es lo que después en latín fue ars, y lo que en español es arte, y musiqué, fíjense qué interesante, quedó música, pero en realidad la musiqué comprende varias cuestiones artísticas, no solamente la música, pero bueno, la música tiene un lugar importante también, ¿no? Entonces, me gustaría que vean por qué ese versus, por qué la tecné, que después es arte, ahí en ese momento está diferenciado de la música. Otra cosa que me interesaría que vean muy interesante, que ya está anunciado, cómo tecné, fíjense, Aristóteles dice, tecné, saber hacer, o sea, con el arte está el saber, atención, atención con respecto a nuestro siglo XX, no a nuestro siglo XXI, pero sí a nuestro siglo XX, cómo está vinculado tecné con saber, y van a ver después cómo está desvinculada la musiqué del saber, porque la música viene por otro lado, viene por alguien que nos estimula, que son los dioses, ¿no? Que son las musas. La música tiene que ver con la inspiración.
Y algo que a mí me encanta remarcar es que a partir, estoy hablando en el itinerario de Occidente, desde ese mundo griego hay toda una larga etapa donde arte y musiqué van separados. A tal extremo, y esto para los músicos, que en la Edad Media hay artes mayores y menores, y la música está entre las artes mayores. Y la plástica está entre las artes menores. Después vamos a ver cómo en el Renacimiento la plástica quiere equiparar a la música, ¿no? Pero esta cuestión de artes mayores, esta cuestión de que la música está más vinculada a los dioses, que tiene que ver con la inspiración, y de ahí salten a, tiene que ver con el talento, etc. Esa visión de la música, miren qué interesante, que después el arte, y sobre todo siglo XIX, romanticismo, le va a dar una cierta patada al saber, al aspecto de saber que tenía el arte desde la antigüedad. Después también había saber en el Renacimiento, pero a partir del siglo XIX, al menos la herencia escolar que nosotros tenemos, es que el arte se separa del saber, el saber cada vez se va acercando más a la ciencia, en este paradigma de la modernidad, y el arte queda más adscripto a la inspiración. De tal modo que entra al siglo XX, sobre todo en el sistema educativo, el arte más vinculado a la inspiración, justamente al talento, a la genialidad, y el saber más corrido hacia la ciencia, ¿no? Cosa que en el siglo XXI todo esto, por suerte, se deconstruyó, digamos, ¿no? Y entró en crisis. Pero es muy interesante que ustedes lean, los de música lean estos dos recorridos juntos, ¿no? La técnica y la música, ¿qué fue pasando en la antigüedad, qué fue pasando en el medioevo, qué fue pasando en la modernidad, y cómo llega al siglo XX? Porque ya el siglo XXI, por suerte, empieza a mezclar, a perder esos límites y separaciones entre ciencia, arte y ética, ¿no? Entonces, en general, el cuadro que presentamos va siguiendo el desarrollo de Jiménez. Entonces, este cuadro se va parando en, ahora Marcos lo tiene en el mundo moderno, antes desarrolló el medioevo y antes desarrolló la edad antigua. Y algo muy interesante de la edad moderna, que aparecen como dos etapas, y es muy interesante ver, bueno, que esto un poco lo anticipaba Esther Díaz, pero es muy interesante ver cómo se va perfilando el mundo occidental que nosotros recibimos en nuestra formación, ¿no? Y cómo vino armándose la famosa, justamente la palabra que usa Jiménez, que es cómo se institucionaliza el arte, cómo de alguna manera tiene su mundo propio y su esfera por donde circula el arte, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, bueno, ¿por dónde circulan? ¿Por dónde circula la música? ¿O por dónde circula? Creo que esto lo hemos conversado, ¿no? ¿Por dónde circula la música? ¿Por dónde circula el cine? Nuestras sociedades contemporáneas tienen sus espacios, tienen sus premios, tienen sus lugares. Esa configuración de legitimación, ¿dónde me legitimo yo como artista, músico? ¿Dónde me legitimo como cineasta? ¿Dónde me legitimo como artista plástico? Esa legitimidad es un circuito, no es en todos los circuitos. Hay un circuito en el cual me legitimo, ¿no? Entonces, en ese circuito en que se legitima, lo va configurando muy bien Jiménez, nos lo va mostrando, y cómo ese paquete llega así hasta las puertas del siglo XX, fundamentalmente, cómo ingresa con la generación del 80 en nuestra formación. También para los compañeros latinoamericanos, creo que la formación de nuestra educación de colegio, digamos de escuela, responde mucho, creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, después cuéntenme, esta configuración del arte por un lado y de la ciencia por otro. Cómo el arte, fíjense, empieza vinculado al saber. Luego viene la Edad Media con toda la cuestión de la religiosidad y de para qué sirve el arte. Y luego viene el Renacimiento, que intenta saltar la Edad Media, ir hacia la Antigüedad, y quiere justamente sacarla
y elevarla, tal como la consideró la antigüedad, como un saber hacer, pero ahora un saber sistemático, científico, de tal modo que, digamos, de algún modo se quiere poner a la par de la música, porque la música nunca había perdido, era inspiración, pero al mismo tiempo la paradoja de la música es que es abstracta por un lado, inspirada, pero tiene toda una estructura básica, armónica, que hasta inclusive puede ser visto desde las matemáticas, ¿no? Y eso lo tenían muy claro también los griegos. Y cómo las artes plásticas intentan, o la escultura, adquirir ese saber científico, y cómo luego viene toda esta cuestión de también, ojo, ¿no? Sus vínculos con los sistemas políticos y económicos, esta cuestión de el arte volviéndose mercancía, digamos, es muy interesante el recorrido de Jiménez, son pocas páginas, pero yo les diría que es muy interesante la vinculación que va haciendo Jiménez en su relato con los sistemas políticos, económicos y sociales. Algo que ustedes saben por historia, ¿no? El medioevo, sistema feudal, pero el Renacimiento, con el sistema capitalista y con el surgimiento de la burguesía, ¿qué lugar le va dando al arte, ¿no? ¿Qué lugar se va configurando el arte? Y cómo el arte en un determinado momento se convierte en mercancía, empieza a ser un producto de circulación monetaria y económica, y llega así a nosotros. Pero miren qué paradoja, por un lado es pura mercancía, porque tiene un valor económico fuertísimo. Me comentaba mi hermano que en este momento tanto Francia como España están en una crisis total de la baja de turismo, pero esa baja de turismo vinculada justamente con toda esta cuestión de la circulación de los museos y del arte, y que es en Francia es el segundo ingreso económico, o sea, como esto se ha emparentado con la economía tan fuerte. Y la paradoja ¿cuál es? Que es máximo mercancía, pero al mismo tiempo esa definición del romanticismo, ¿no? Máxima espiritualización, es hecha por un ser superior, como es el artista. ¿Quién va a cuestionar un Van Gogh? ¿Quién va a cuestionar un Miguel Ángel? ¿No? Digamos, esa cuestión de supremo arte y en paralelo suprema mercantilización, ¿no? El texto de Jiménez en ese aspecto, la verdad, es sumamente interesante, porque él, a diferencia de algunos historiadores del arte que describen cada momento histórico, él en este capítulo no se centra tanto en los estilos, los géneros, en realidad ni los toca, sino en la vinculación entre el paradigma de época y cómo se configura, ¿no?, esta esfera cultural artística. Y cómo, otra cosa muy interesante que ya lo había hecho Hauser, no sé si algunos trabajó alguna vez la historia político, social y económica del arte de Hauser, no, como decían hoy los compañeros, no pensar el arte en abstracto, sino el arte situado, y el arte situado se configura en un sistema económico determinado, que es el sistema capitalista, ¿no? Cuanto más autónomo se vuelve, más vinculado está al sistema capitalista. Con toda esa paradoja del artista caprichoso que está, porque es todo paradójico, ¿no? Por un lado la imagen del artista bohemio, que no le interesan las instituciones, etcétera, pero cuando se consagra, rápidamente entra en un circuito, ¿no?, de consagración donde sí importan todos esos juegos del sistema. Bueno, me parece que esa es la mirada interesante para ustedes que están en cuarto, para ingresar, si no se vuelve un texto tedioso, pero si ustedes ingresan con esta mirada, ¿no?, de ver cómo estamos hablando fundamentalmente de las artes plásticas, se vinculan con el sistema, vayan pensando en paralelo de la historia de la música que ustedes saben y de lo que sepan de historia del cine, que obviamente están muy implicados. El cine, aunque es contemporáneo, tiene toda la tradición del arte en su elección de género, de estilo, en su lenguaje, pero ir viendo, bueno, por ejemplo, un interrogante interesante, cómo es la vinculación tanto del cine y de la música con el sistema económico capitalista,
cómo está sincronizado, qué es todo lo under, que está en paralelo, ¿no? Siempre hay como un paralelo. Me parece que es un capítulo más que nada informativo, ¿no? De vislumbrar cómo se configuró y cómo llega a nuestra contemporaneidad. Y acá esta frase que es, que se me fue, esta frase de Jiménez, donde el arte alcanza en el mundo moderno una especificidad social. Cuando decimos moderno, no es el actual, sino el de la modernidad, ¿no? Una especificidad social perfectamente delimitada sobre la que se asienta su autonomía. O sea, esa autonomía es porque tiene un lugar propio. Tiene las escuelas de arte, por poner en las artes plásticas, las escuelas de bellas artes, los museos, los salones, las academias, los premios. Y en ese circuito se mueve el tipo que quiere lograr algo, ¿no? O quiere lograr fama, o quiere vender sus obras, o quiere tener prestigio, o quiere ser reconocido, tiene un circuito. Y ustedes me dirán, bueno, no, nosotros nos revelamos a eso, bueno, ¿por dónde se mueve justamente el otro circuito, ¿no? Y cómo hace ese circuito para convivir, para negociar, ¿no? Para establecer vinculaciones. Bueno, esa es un poco la trama que tal vez a veces en la facultad no lo vemos, pero es todo lo que se desata. Nosotros en general trabajamos desde el punto de vista de la producción, y ustedes en los talleres, bueno, toda esta vinculación con el producto. Pero bueno, ¿qué pasa con el producto cuando circula en la sociedad, ¿no? Todo lo que es su comercialización, su distribución, que es una cuestión interesante para trabajar, ¿no? Creo que es también un fuerte desafío en nuestra formación tener presente cómo son los circuitos y la comercialización y la circulación en los mercados, en el campo concreto de la Argentina o en Latinoamérica. ¿Cómo hace una persona para ser validada? Si es ella, si es a través del dinero, si es a través de una puerta. Es muy interesante ver eso, sacarle jugo a eso, ¿no? Para reflexión contemporánea. Mariano, veo una manito. Sí, no, mientras hablaba pensabas, ¿no? También sirve para ver nuestra propia construcción como institución, cómo fue el cambio en la facultad de este concepto que lo van a empezar a ver de Bellas Artes y cómo lo empezamos a conceptualizar nuevamente como facultad de arte y todo ese mismo propio recorrido que hemos hecho y que este texto creo que ha tenido mucho fundamento para poder concebir nuestro propio lugar en la institución, en nuestra institución. Tal cual. Y después Marcos en su momento nos va a hacer algún aporte desde las artes audiovisuales, ¿no? Cuando desarrollemos esto, por ahí, Marcos, ¿qué cosas se ven un poco en el itinerario de la facultad respecto de lo que sería la famosa historia del arte occidental, ¿no? Eso también me interesaría. Y los compañeros de música, bueno, que son los que tienen varios años en sus planes de estudio de historia de la música, donde hay, qué sé yo, lo que ustedes llaman música antigua, para nada coincide con la edad antigua de la cual está hablando Jiménez, entonces reubicarnos a nosotros cómo son esos circuitos, pero hay momentos que hay estilos que coinciden totalmente con la época y que coinciden totalmente con el arte plástico también, ¿no? A ver, eso que estaba antes. Claro, ven como el romanticismo, es impresionante cuando uno lo lee así, cómo se va separando del saber y se empieza a ligar el arte a lo subjetivo, a la expresión, a lo individual. Cómo lucha por un lado contra el sistema capitalista, pero al mismo tiempo cuando quiere ingresar y circular, obviamente ingresa, ¿no? ¿Se acuerdan los que están Gachi y Gabriela, cuando dábamos el texto de aquel hijo de Marchand,
¿cómo era que se llamaba? Después lo dejamos de dar. Verónica Marchand, que contaba la cocina. Escapándome a buscarme el café. Que relataba esta historia del arte, pero desde la cocina, como era el hijo de un Marchand, conocía bien la cocina, de cómo los artistas decían, no, yo no me... La vida cotidiana, algo de la vida cotidiana, no me acuerdo. Claro, está buenísimo, lo tenemos que volver a tomar. Sí, sí. Bueno, entonces él decía que estos caprichosos y autónomos, cuando apenas les ofrecían algo, salían corriendo. Era toda una visión así bastante interesante de qué pasaba en los circuitos europeos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo le puse segunda etapa? Porque toda la Edad Moderna, si ustedes se van al Renacimiento, el arte está totalmente ligado con la ciencia. Es cuando de alguna manera se configuran los tratados de pintura, que eran tratados de sistematización, la perspectiva, digamos, querían fundamentar que el arte no era una pura expresión, sino que tenía justamente categorías matemáticas, y ahí se ponían como en el mismo nivel de los músicos. Es decir, el arte tenía una estructura matemática para lograr el rango de ciencia. Esa es toda una primera etapa, pero la que nosotros recibimos en nuestra escuela es más bien la segunda etapa del arte, ya el arte más vinculado con la inspiración que con la razón, ¿no? Acá Braulio dice, es muy curioso y loco a la vez que las obras después de terminadas van a terminar en manos de personas legales y también ilegales. Ahí, Braulio, ¿qué querés decir? ¿Tenés sonido? Mira. Braulio, ¿tienes micrófono? Dice que No le sirve el sonido, pero habla de los narcotraficantes en Colombia, Claro. que respaldaban su producción en obras de arte. Sí, Sí, ¿se acuerdan? el lavado del dinero del tráfico de drogas a través del acervo de obras artísticas. ¿Se acuerdan que hay una fotografía donde rodeando las obras de Botero, la casa de Botero estaba toda la guardia, digamos, los no, ¿cómo se llaman los que están enfrente de los boliches? Atobicas. Claro, el equivalente, digamos, custodiando toda la mafia. Así Acá contada. Braulio dice que Pablo Escobar tenía varios cuadros de Picasso. Mira, que justo que ahora está de moda la serie de Escobar, se ve que él tenía mucho contacto con personalidades importantes del deporte y del arte también, pero no sabía. Porque se convirtió en un valor económico, ¿no? Fuerte valor económico. Más allá de la mafia o del narcotráfico o de los ilegales, también el capitalismo, digo, cuando uno escucha que un cuadro de Van Gogh fue comprado por un empresario por millones de dólares, digo, también la crítica al sistema capitalista es decir, esos millones de dólares que en vez de estar en el sistema laboral productivo, de repartirse, de distribuirse, uno cae por ahí en la figura ilegal de un narcotraficante o de un mafioso, de un criminal ilegal, pero el mismo sistema, digamos, de distribución del arte con estas cifras parece como obsceno hoy, ¿no? Hoy pensamos que el capitalismo pone un cuadro de Van Gogh en 20 millones de dólares y hay algo, digamos, violento en términos simbólicos, ¿no? De que un empresario pueda comprar un cuadro o una persona de dinero, de clase alta, pueda comprar el cuadro y ese dinero esté puesto ahí, ¿no? Para no caerle al crimen organizado nada más, sino también a las corporaciones, por ejemplo. Claro, sí, sí, como los negros que tienen plata y, ¿no? Digamos, siempre bajo sospecha la adquisición, el famoso tema de robo con guantes blancos, ¿no?
Me parece muy, muy interesante tu aporte, Marcos, porque también todo el sistema justamente juega con eso mismo. Y construye Claro, la creación de Braulio, la obra artística también eso. En este momento podría ser también una pata más de, digamos, reconocer una pata más de circulación y de validación de estos objetos artísticos, ¿no? sí, está bien, y Braulio habla de la especulación con las obras de arte, y eso es lo que nos llama la atención, como decía Marcos, o nos intimida, la objetivación de ese objeto dentro del circuito mercantil y sacado del acervo cultural, ¿no? Bien. Sí, que el romanticismo quiere ser rebelde contra, y luego las vanguardias del siglo XX, que vamos a ver después, se oponen precisamente a esa cosificación, porque digamos, la idea de destruir las obras o de hacer obras no materiales también surge como una crítica a la objetivación capitalista del arte. Es una rebelión, pero es una rebelión todo el tiempo subsumida, ¿no? Claro, muy condicionada, ¿no? Sí, Bueno, me acuerdo que cuando era estudiante, allá hace tiempo, en una clase de Porto, de historia de la cultura, de historia del pensamiento argentino, lo primero que nos decía era que la historia la pintura de Caballete era algo perimido, que no existía más como obra de arte. Bueno, muy polémico, ¿no? Cuando se sigue vendiendo un Van Gogh a ese precio, la gente sigue teniendo ese ideal de artista y de éxito como pintor por ahí, ¿no? sí, lo que cuesta hoy, todo lo que son los colectivos de arte, que significan también modificar un paradigma, ¿no? Porque, digamos, toda la modernidad es el artista con su firma, es el sujeto individual, ¿no? Entonces, todas estas movidas de colectivos. Y otra cosa muy interesante, cómo esa visión del artista talentoso, etcétera, se trasladó a otros oficios, ¿no? Hoy un gran diseñador justamente es caprichoso, tiene, digamos, toda esa cuestión de talento. Alguien, inclusive en el diseño industrial, ¿no? Los autos que de alguna manera el estilo encumbran toda una cuestión artística y el diseñador se consagra, o sea, hay toda una traslación a distintas, no solamente cuando las artes plásticas de alguna manera entraron en crisis con su imaginario del talento, la genialidad, vieron que la contemporaneidad se trasladó a otras áreas, ¿no? El director de cine genial, el peluquero genial, digamos, cómo los oficios fueron trasladando esas categorías bueno, que consagran la figura de un sujeto, ¿no? Hoy las artes plásticas están como en una fuerte revisión de eso, ¿no? Trabajan mucho, o al menos las nuevas generaciones, sobre los colectivos, sobre el arte público, donde en el arte público hay una intervención. Pero bueno, como dice Gaby, todo esto era lo que decíamos, ¿se acuerdan cuando trabajamos modernidad y posmodernidad? No pasamos a otra época, estamos conviviendo con modelos y que además también nos dan la oportunidad de elegir nosotros dónde queremos adscribirnos, ¿no? Pero estos modelos están presentes, sigue habiendo pintura de Caballete y sigue habiendo arte público, por así decir, conviven, ¿no? Se conviven los distintos modelos y propuestas. Como pasa en el cine, yo me acuerdo cuando salió Dogma 95, digamos, toda una crítica a lo que sería justamente toda esta infraestructura tecnológica, digamos, de los centros económicos fuertes, pero bueno, sigue conviviendo la espectacularidad con la austeridad, con los pequeños recursos, no sé, me parece que es un tema donde se juegan muchas opiniones, muchas ideologías, ¿no, Marcos? En el cine también. Sí, sí, yo me quedé pensando del tema del peluquero, ahora que está todo el tema de la gastronomía también, los diseñadores, el concepto clave es el concepto de autor.
cuando uno escucha cocina de autor, diseño de autor, cine de autor, esa categoría de autor o de autora sería como la de genio creador del Renacimiento. O sea, es, como vos decís, una traslación Moda, que la moda. para la moda también, ¿no? Para legitimarse la moda, el diseño, el cine, para ganar prestigio cultural, tuvieron que tomarle prestado el concepto de genio creador a las artes plásticas. Y para algunos eso es un retroceso, porque por ahí precisamente el diseño, el cine venían a romper con todo eso, con esa cosa aurática. Claro. Entonces, tomar el concepto de autor, de genio creador, de sujeto transformador, como todopoderoso, fue un retroceso para todas esas disciplinas contemporáneas, porque volvieron a las categorías del Renacimiento. Pero bueno, también es cierto que la cocina, yo escucho cocina de autor y me causa gracia, porque parece realmente un concepto del siglo XV, ¿no? Como si fuera el ángel de la cocina. Y Sí, aparte, Sí, acá sí, los Mario comentarios. levantó la mano. Hay Mario autores. Bedaño. Bueno, a ver. Sí, Mario, te Mario, ¿querés? escuchamos. Bueno, no sé, por ahí fue un error. Bueno, No ¿qué más? aparece. Estamos terminando, Marcos, vos que sos nuestro guión. sí, quedo como el mala onda, pero más que nada para que no nos saquen, que no nos vengan a sacar, ¿no? Bueno, El tema de las funciones sociales, y hay un TP1 que, que es sobre este texto de Jiménez, y sobre este recorrido histórico, ¿no? Que es para entregar la semana que viene en comisiones. Pero bueno, eso lo contamos también después en el WhatsApp. pero espera, contémoslo bien para que todos estén atentos. Por un lado tienen el texto de Jiménez más un resumen que hicimos en su momento de ese texto, y luego tienen un trabajo práctico, uno. Sí, estamos queriendo simplificar, como hicimos con todos los trabajos prácticos del primer cuatrimestre, pero bueno, son 4 trabajos prácticos de acá al 14 de septiembre, y el primero sobre este texto de Jiménez, Transformaciones Institucionales. Así que pusimos estas fechas del lunes 10 y el jueves 13 para que lo resuelvan. Es muy sencillo, lo vamos a mandar hoy, les vamos a mandar hoy todos los prácticos. Sacamos prácticos, sacamos preguntas, simplificamos todo lo que pudimos, pero bueno, básicamente sí, son 4 prácticos que estuvo elaborando Mariana para entregar hasta el 14 de septiembre, y el Pero primero para el y para el lunes, lunes que viene, el TP1 sobre Jiménez, transformaciones institucionales y funciones sociales del arte, es el texto que descubrimos hoy que no está subido a la página, así que lo vamos a tener que mandar. Vamos a mandar el texto, el resumen y la guía, todo junto, tanto por contenidos como por la página y por las comisiones. Ahora en un ratito. y después vamos a trabajar vamos a seguir trabajando las funciones sociales, la sensitiva, la de transmitir valores y la producción de sentido, ¿no? Es una palabra que siempre trabajamos. Hay una alumna que pregunta algo. Sobre el trabajo integrador, pero se me escapó. La pregunta es si lo puede hacer un trabajo interdisciplinario individual tomando música y cine. Pero lo que habíamos dicho era que interdisciplinario no podía ser individual, ¿no? Bueno, pero No, ella quiere tenemos hacer... que formar equipos de trabajo donde cada uno, con la palabra de Mónica, su expertise, su conocimiento, su disciplina, bueno, aporte desde su lenguaje y encuentren la reflexión, pero sí en equipo tendría que ser. Bueno, pero ella dice que quiere hacer música y cine. Eso lo podemos trabajar en los prácticos, ver desde qué ángulo, porque a lo mejor es una investigación que vos querés hacer y la podés hacer sola. Ah, Eso es importante, que cuenten como la dice, propuesta, no sí. la descarten la propuesta. Y nosotros los vamos a orientar, porque por ahí algunos creen, nos ha pasado que piensan que es interdisciplinario, no. Entonces, Bien. ustedes trabajan con la propuesta y les vamos orientando. Puede haber excepciones siempre,
pero lo ideal es que cuenten qué, y de a poquito los vamos a orientar a ver si realmente es un trabajo O sea, interdisciplinario. nos abrimos a la escucha, primero, y ahí vamos consultando entre nosotros para ver de qué se trata, ¿no? Siempre hay excepciones, obviamente. ¿Están armando los equipos? Y la idea era que hoy tuvieran alguna noción, porque antes de que cerrara, de que empezáramos el receso, se les mandó una provocación a armar grupos y también algunas preguntitas acerca de cada modalidad, a ver en cuál ellos se sentían más cómodos. Claro. Pero bueno, acuérdense que también podían eventualmente armarlo con compañeros de plástica o de multimedia. Sí. Pero supongo que esto lo van a hablar en los prácticos, ¿verdad? Algo que quiero aclarar, porque ahí la compañera dice que haría música y cine. Todo lo que hagan siempre tiene que ser desde su disciplina. No está bueno que produzcan algo que no conozcan. Eso es importante, porque muchas veces hay alumnos de música que quieren hacer un audiovisual y no, la idea es que tengan, por eso se plantea interdisciplinario, para que el conocimiento provenga de cada uno, de su propia praxis artística. Sin, ¿Sabés? ¿Se acuerdan que nos pasó que unos pibes de cine se habían enganchado tanto con la institución que habían planteado hacer un mural? Y nosotros dijimos, pero ustedes, ¿hay alguien de plástica? Y dice, no, pero ellos quieren un mural. Entonces, bueno, tuvimos que incorporar otras personas porque obviamente no Bueno, iban a acá Acá dice Juana que sí, Juana, que es música también, ¿no? Juana dice que está en cine, pero que también es música. Entonces, si tiene conocimiento de las dos áreas, podría trabajarlo con su docente de seguimiento, en ese Sí, caso como un caso especial, obvio. ¿no? En general. Bien, bien. ¿Qué dice Esteban? Cine muchas veces abarca muchísimo que cine, Lo artes, No se, audiovisual, en un no ¿qué? se sentido entendió. ¿Cómo? Que artes audiovisuales, es como, es más, Hola, hola. abarca muchísimo más, Obvio. como, Sí, Hola, sí. pasa que en cine como es una arte que está fusionada en muchas artes, abarca mucho. Nosotros tenemos muchos compañeros que hacen música a la par de cine, porque es muy amplio. Yo hago corrección de color, pero también pinto, dibujo y voy aprendiendo de otra forma. Entonces es muy común en los estudiantes de cine que hagan muchas cosas. Más que nada los que son más tirados a dirección de arte hacen dibujo, maquetas, dirección, fotografía, hace más fotografías, ediciones. Los sonidistas son muchos músicos, por eso es muy amplio Bueno, pero artes audiovisuales. está bien, pero las artes audiovisuales no concentran todo. Si vos tenés la oportunidad de tener compañeros que se dedican a música, tal vez vos podés orientar sabiendo de música lo que querés, pero bueno, tu compañero de música por ahí lo puede resolver. El tema es, digamos, la interdisciplinariedad que propicia lo audiovisual, ¿no? También. Bien, Sos de dice que música, pero de pronto lo que sabrás es orientar también qué querés de lo musical, pero a lo mejor necesitas el músico para que lo lleve a cabo. Sí, aparte también este trabajo, esta modalidad es como un antecedente posible para una posible tesis interdisciplinaria. Entonces también nos interesa que se conozca, más allá de que sabemos que hay gente que hace más en la carrera, o como Juana, que creo que tiene un disco como música y también es de audiovisual, pero digo, también es conocerse con personas de otras carreras, porque es el espacio justo para, si uno piensa realmente en una tesis interdisciplinaria, acá se conoce la gente, acá conocemos gente de otra carrera o posibles alianzas, y no está mal hacer una prueba, ¿no? De conocer un músico o música si uno es de audiovisual y viceversa. Es un además, pretexto para... sí, por ahí a nosotros nos... además recuerden, Ah, perdón. perdón, recuerden
la muestra de trabajos finales, que fue la última clase, en la que a propósito elegimos una chica, por ejemplo, de campo, que había hecho el trabajo individualmente porque no había tenido grupo, y les recomendó, por favor, no lo hagan solos, porque es muchísimo trabajo para una sola persona. El trabajo final es el repaso de toda la materia, pero además aplicado. Entonces, uno solo, una cosa es investigación por ahí, que por ahí están más cómodos con los textos solos y demás, pero campo interdisciplinario en realidad están pensados para hacerse en grupo, no individualmente. Sí, a eso me iba a referir yo, que me parece que lo que hace esta cátedra es invitar, justamente con esta base filosófica, a reflexionar acerca de cómo esto, como arrancamos hoy, digamos, como se arrancó hoy el teórico, ¿no? Y hacerlo en praxis. Entonces, y en equipo. O sea, el desafío es ese, es completo, porque realmente así se podría ver, bueno, ¿qué puedo yo construir con el otro en esta situación, encima, en situación nueva, produciendo arte con otros lenguajes? Esto viene también porque ustedes pueden trabajar con gente que esté en la otra cátedra, en visuales o en multimedia. Eh, Nada, no nos interesa que sea un trabajo grupal justamente por eso, por los desafíos que comenta Marcos, y porque tenemos que construir entre todos algo posible, digamos. O sea, así que la facultad da también esa oportunidad dinámica de trabajar en equipo. Eh, Eso. Bueno, ¿algo más? ¿Nos vamos? Díganme, ¿los extrañamos o no nosotros? Que los veo a todos ahí. ¿Los estuvimos extrañando? ¿Nos acordamos de ellos o no? Como si no nos escucharan. ¿Sí? Sí, bueno, No, yo confieso, tanto no me acordé, pero hoy tenía ganas de verlos. Así que